Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Finanzas inteligentes, cómo planificar tu cartera con éxito. En el webinar de hoy vamos a contar con Diego Moya, emprendedor, inversor y también fundador de Vivex. Diego, ¿estás ahí? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Encantado de estar aquí hola. yo. Bienvenido. Bueno, pues Muchísimas simplemente os gracias. recuerdo un poco cómo es la estructura de nuestros webinars. No podéis conectar ni el micro ni la cámara, pero nos podéis dejar vuestras dudas a través del chat. Un poco en lo que va a consistir este webinar es una entrevista, en este caso al experto que hoy nos acompaña, que es Diego Moya, y al cabo de esta entrevista abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Entonces, todas las dudas que os surjan, como os decía, las podéis dejar en ese chat e incluso si a lo largo de la entrevista os van surgiendo estas cuestiones, no pasa nada porque las dejéis en el chat, que ahí se quedan registradas y las recupero yo al final de cara a leerlas en el turno de preguntas. Así que nada, si os parece, pues bueno, empezamos ya la entrevista con Diego, que como comentábamos en un principio, pues bueno, pues es emprendedor, es inversor, es fundador también de Vivex, pero me gustaría que fueras tú, Diego, el que nos hablaras un poquito más de ti y nos contarás, bueno, pues cuál es tu trayectoria profesional y un poco cómo has llegado al mundo de la inversión. Bueno, ya han sido bastantes años que llevo emprendiendo. Desde bien pequeño me ha gustado crear proyectos y luego, pues con la caja que he ido generando, he creado nuevos proyectos y nuevos proyectos. Siempre he intentado innovar dentro del sector que estaba en ese momento. El primer gran proyecto que tuve fue Entrenarme, que fue un directorio tipo Idealista o Fotocasa, pero para entrenadores personales. Y cuando llegamos a tener 24.000 y muchísimos usuarios, pues vino otra compañía y nos hizo una oferta de compra. Una vez vendimos la empresa al 100%, con esa caja empezamos a comprar inmuebles porque siempre que montas tu startup, siempre lo que quieres es tener más seguridad. Y entonces empezamos a crear pues como nuestro plan de vida, ¿no? Empiezas a soñar y dices, oye, ¿qué es lo que me gustaría conseguir? ¿Qué vida me gustaría llevar? Y voy a montar mi portfolio de inversiones, mi cartera de inversiones en base a lo que quiero conseguir en el futuro y no invertir de manera oportunista. Yo en entrenar me había aprendido del CEO de ASICS, que fue una marca que nos invirtió, la de zapatillas, que yo estuve en Japón con él y me dijo, mira, el gran emprendedor o el gran empresario es el que sabe renunciar a las mejores oportunidades. Y como en el mercado de las inversiones siempre están como lloviendo oportunidades y la gente las caza así un poco sin ton ni son, pues intentamos darle estructura. Y poco a poco, más inversores quisieron unirse con nosotros y empezaron a preguntarnos, oye, ¿cómo hago esto a nivel fiscal? ¿Cómo estructuro mis sociedades? ¿Compro inmuebles o fondos o acciones desde persona física o monto una patrimonial, cosas de estas, ¿no? Y entonces al final evolucionó en una comunidad de inversores que es Vibes Wealth Club y en una academia que enseñamos al inversor a crear todo su plan de vida y ajustar todas sus inversiones pues estratégicamente, básicamente. Ujú. Con un poco de sistema, ¿verdad, Diego? De Mucho sistema. sistematización. Vale, Sí, un perfecto. poco como vosotros hacéis, que pedís, pues eso, que tenga criterio el inversor, que actúe en la inversión con rigor, que sea conocedor de los productos, de los riesgos, pues nosotros también hacemos, pero de una manera un poco más global, digamos. Ujú. Tus clientes, Diego, son sobre todo personas con altos patrimonios. ¿Cuáles son las preocupaciones o las necesidades de las grandes fortunas? Bueno, tenemos dos segmentos principales que nosotros clasificamos que tiene el que tiene menos de medio millón de patrimonio y el que tiene más de medio millón de patrimonio. Sería un poco como el que entra en MyInvestor y el que entra en Antbank, ¿no? Banca privada por un lado, que eso sí que se meten en el Real Estate Growth Program, en el que ahí hay que ver estructura societaria, planificación fiscal, se les hace un modelo financiero para planificar las inversiones. Nosotros no somos asesores financieros, es decir, nosotros no decimos inviértelo aquí o inviértelo allí, simplemente modelizamos, hacemos como si fuera pues, un business plan de la persona como si de una empresa se tratara, porque muchas veces nos confundimos y no entendemos bien que las finanzas personales son al final también finanzas empresariales, sobre todo cuando empiezas a crecer. Y con el inversor que tiene menos de medio millón de euros, pues también hacemos un plan de vida, pero un poco para darle claridad en el camino, para que sepa dónde invertir, cómo hacerlo y que pueda superar esa barrera del medio millón de euros. Ujú. Entonces, para estos clientes que tienen más de medio millón de euros,
¿Cuáles suelen ser sus preocupaciones, Diego? Cuéntanos. A ¿O ver, uno de priorizan más o los... menos lo mismo que los de medio millón? No, son dos preocupaciones un poco diferentes. Menos de medio millón de euros, claridad en el camino para no fastidiarla, ¿vale? Para no equivocarme en una inversión o en otra. Y suelen invertir más a corto o medio plazo. Intentan aumentar patrimonio como más rápidamente. El que Ujú, tiene más de medio millón quiere preservar patrimonio, tiene miedo a perder lo que tanto trabajo le ha costado construir. Entonces las inversiones son más a largo plazo. Sea, más del 90% invierten a largo plazo, miran a ciclos de más de 10 años, tienen un poco más claro cómo quieren vivir, porque normalmente llevan más tiempo ganando dinero y entonces ya tienen más experiencia y saben, oye, pues yo quiero este tipo de casa, o quiero que mis hijos vayan a este tipo de colegio, o quiero hacer este tipo de viajes familiares, este tipo de restaurantes. Todo eso sería como el plan de vida, ¿no? Hacemos un vision board de proyecta cómo quieres vivir, de ahí lo bajamos a números y hacemos un diagnóstico inicial y el punto B, que es el final, y más o menos trabajamos ahí en el camino. Entonces, miedos principalmente a perder lo que tanto trabajo les ha costado construir, pero luego también miedo a la deuda. Mucha gente que tiene buen patrimonio tiene muy poca deuda. En general, en España la gente tiene muy poca deuda cuando creces. Tienes mucha deuda en relación a tu patrimonio cuando tienes tu primera vivienda, cuando tienes tu segunda vivienda vacacional, pero cuando ya te dedicas al mundo de las inversiones hay muy poca deuda en general. Entonces ese miedo lo tienen. ¿Vale? Principalmente digamos que esos dos. Y luego el tercero sería a cambios legislativos. No tener seguridad jurídica, que cambie mucho la fiscalidad y muy continuamente. Entonces todo eso les está, pues eso, hacerles ver que tienen que diversificar y ujú. Bueno, a esos son grandes los miedos rasgos, que principales. además también es intuitivo, pues a lo mejor los que tienen un menos, ¿no? Quieren crecer y crecer más rápido y los que tienen más lo que quieren es conservar, ¿no? Y preservar ese patrimonio, tanto de riesgos fiscales como de riesgos de mercado. Y Claro. luego existe la creencia, Diego, sobre todo, pues eso, ¿no? Entre esos clientes más, clientes perfil más modesto, ¿no? Perfil de inversor particular, como de que las grandes fortunas pues disponen de estrategias, de herramientas mejores, ¿no? Para gestionar sus inversiones, que no siempre es así, y sobre todo de un tiempo a esta parte que se ha democratizado todo y que casi cualquier estrategia o producto está al alcance del inversor retail. Pero bueno, aún así, ¿qué podemos aprender los inversores particulares de las estrategias de las grandes fortunas para mejorar la gestión de nuestros ahorros? Pues tendríamos un nivel superior al que nosotros atendemos al pre-family office. Entonces, después nos atendemos hasta patrimonios de hasta 10 millones. Tenemos algunas personas que tienen más, pero no tienen montado una estructura interna. Cuando tú montas una estructura interna, tienes acceso a dos cosas que la gente con menos patrimonio no tiene. Uno, dirección financiera, que sería como un director financiero dentro de una empresa. Tú tienes un family office que es tu empresa, entonces ahí tienes tu director financiero. Nosotros casi hacemos como director financiero de los pre-family office que no tienen equipo. Están ellos pues con su 1 millón de euros, 2 millones, 7 millones y no tienen nadie en el equipo. No tienen ni un analista, ni un administrativo, ni un director financiero, ni nada, ¿vale? Entonces eso sería la primera, acceso a modelización financiera. Cuando yo invierto de manera oportunista, hoy a este fondo, mañana a esta acción, eso pues tengo un coste de oportunidad alto, tengo una probabilidad de fallar mayor, no llevo una decisión estratégica porque no sé si tiene que generar una rentabilidad del 12, del 7 o del 15. Eso sería lo primero que yo le diría desde el inversor que tiene 10.000 euros hasta el inversor que tiene millones sin una estructura. Aprende un poco de finanzas e intenta tener por lo menos un control financiero en Excel. Para mí eso sería muy importante. Y la segunda ya sería estructuras fiscales posiblemente fuera del país. Si estamos hablando de España, pues la gente con más patrimonio diversifica no solamente en activos, activos financieros, inmobiliarios, cripto, lo que sea, sino también de país y moneda. Entonces así también diluye un poco su riesgo. Claro, el inversor pequeño puede diversificar en bolsa, puede diversificar en fondos de diferentes países, pues eso también está bien. Pues yo qué sé, por ejemplo, vosotros tenéis el MSCI World y el S&P 500, pues eso está bien. Ahí la cuestión es que aprendan sobre cómo van a hacerlo dentro de unos años, cómo van a incorporar esos equipos, cómo van a incorporar el conocimiento, porque todo el mundo puede crecer y eso es una realidad. Con un buen plan, un buen negocio y los conocimientos claros y un poco el plan claro, al final lo consigues.
Vale, entonces cuando hablas de diversificación internacional te refieres sobre todo a diversificación de riesgo de mercado, ¿no? No tanto fiscal, que me imagino que será importante también para altos patrimonios, pero para el caso del cliente particular, que diversifique en mercados geográficamente distintos con diferentes características, ¿no? Sí, o Bolsas sea, de la diferentes fiscalidad. países o activos de diferentes mercados. Sí, la fiscalidad realmente, el gran patrimonio, a no ser que ellas tengan una estructura un poco más compleja, tipo lo que era la SICAV o tal, cuando tú tienes una SR normal que pasa de patrimonial, aquí tenemos gente que tiene activos como persona física, ¿no? La persona que tiene 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 euros habitualmente es rentas del trabajo o que a lo mejor ha vendido una pequeña empresa y eso normalmente lo tiene como persona física, lo tiene esa persona. Luego, cuando ya empiezas a crecer, empiezas a tener los activos bajo sociedades, porque es más eficiente administrativamente, porque es más seguro, porque tienes pues, algunos beneficios fiscales, pero depende de lo que tengas. Por ejemplo, si tú vendes un inmueble, alquilas un inmueble a larga estancia o vendes acciones, como persona física es prácticamente más eficiente que en una sociedad. Sobre todo si de esa sociedad tienes que pagar impuestos sobre sociedades y luego repartirte dividendos para disfrutarlos tú. O sea, no es verdad que la gente que tiene sociedades paga menos impuestos que la gente que no las tiene. Eso es algo muy importante, con lo cual la fiscalidad para mí no sería el aspecto más relevante. Para mí es el conocimiento financiero, que es modelización financiera, como he explicado. También trabajo con los bancos y la deuda, porque la deuda es lo que te hace multiplicar. Mucha gente se empeña y se obsesiona con la fiscalidad porque la agencia tributaria, Hacienda, mete mucho miedo. Como tenemos miedo, nos fijamos más. Entonces decimos, voy a ver si ahorro estos 20 euros en la creación de la renta, cuando la realidad es, ¿cómo me puedo apalancar bien con el banco? ¿Cómo puedo captar financiación para acometer mis nuevos proyectos y con buen margen y bien calculados poder crecer mucho más? Y eso es la clave, es la deuda. Y luego ya la tercera sería diversificación internacional, por supuesto, pero creo que a alguien que tenga pocos cientos de miles de euros, eso se le escapa un poco. Bueno, entonces, bueno, vamos pasito a pasito. A la hora de comenzar en Sí, el mundo de la inversión, bueno, pues muchos ahorradores eh, quieren que se les recomiende el producto estrella, el activo ganador, y claro, no se dan cuenta de que el primer paso tiene que ser siempre hacer una buena planificación, ¿no? Como nos estabas comentando tú. Y ya a partir exacto. de ahí, pues escoger los productos o, o las inversiones más adecuadas dentro de esa planificación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante conocerse a uno mismo antes de invertir, Diego? Para mí es lo más importante porque cuando la gente te pregunta, ¿dónde invierto mis 20.000 euros? ¿Dónde invierto mis 50.000? ¿Dónde invierto mis 200.000? ¿Dónde invierto mi millón de euros? Si empiezan a escuchar opiniones, cada uno va a dar una opinión basada en su experiencia. Pues tienes que formarte más con esos 20.000 euros. O tienes que invertirlos en tu propio proyecto. O tienes que invertirlos en acciones o en fondos. Cada uno le va a dar con su propio criterio, con buena voluntad siempre, pero no tienen por qué acertar lo que esa persona necesita. ¿Qué necesita esa persona? Pues si yo tengo un salario de 2.000 euros y yo tengo un patrimonio de 100.000 euros total, sin contar mi primera vivienda, y luego entre fondos, acciones, algo de inmobiliaria, lo que sea, y yo quiero llegar a un patrimonio de 1.000.000 porque quiero que me genere, pues, no sé, 8.000 euros al mes en rentas, a mí lo que me va a pasar es que necesito aumentar el patrimonio. Y entonces ahí me voy a meter en qué rentabilidad voy a necesitar de lo que ya tengo, si voy a tener que incrementar mi base salarial, si voy a tener que incrementar la facturación de mi empresa y por tanto los beneficios. O sea, ese tipo de decisiones se toman en base a donde quieras llegar. Porque si ahora yo te digo que tú quieres pasar de 200.000 euros a 2 millones de euros y eres una asalariada, pues es muy difícil pasar. Entonces tu decisión será o cambias de trabajo o asciendes en el trabajo mucho o te montas tu propio proyecto. Entonces, para montar tu propio proyecto, igual necesitas el dinero que tienes disponible. Con lo cual, la decisión ya no será invertirlo en el S&P 500, será invertirlo en tu propio proyecto. O para aumentar en tu posición profesional, pues a lo mejor tienes que hacer un MBA y destinar los fondos a ese MBA. O sea, entonces, para mí, la clave es tu plan de vida, que es lo que nosotros hacemos siempre. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? Y se monta un plan en base a eso. Ujú. ¿Y qué importancia tiene marcarse objetivos concretos, Diego, con el consiguiente horizonte temporal para cada uno de ellos dentro de una buena planificación financiera? Para mí es clave. Ahora Elon Musk está saliendo mucho la frase de hazte un plan a 10 años e intenta conseguirlo en 6 meses.
Seguramente no consigas todo lo que planificaste para 10 años, pero seguro que has acelerado parte de tu plan. Esa es su tesis, ¿no? Entonces, yo pienso bastante parecido. Nosotros lo que hacemos es, ¿en cuántos años quieres conseguir este plan? Oye, pues 6 años. ¿Crees que es viable tal y como lo tienes ahora mismo conceptualizado en tu cabeza? Vamos a escribirlo. Oye, pues si invierto tanto en mi empresa, si me formo tanto, si invierto en fondos, en acciones, en inmobiliaria, si meto tanta deuda, todas esas son unas variables que hay que trabajar. O si compro, espero a que suba y vendo y voy rotando el capital. Todas estas variables se trabajan en base a tu plan, ¿no? Y dices, vale, 6 años. Ahora voy a hacer, nosotros le llamamos como el breakdown por objetivos, ¿no? Voy a dividirlo año a año en lo que tengo que conseguir, luego mes a mes y luego semanalmente, porque los objetivos, si te los marcas a un año, quiero perder 20 kilos en un año. Es mucho más complicado que si quiero perder 200 gramos a la semana. Entonces me voy a medir más, me voy a pesar, voy a medir el peso de los alimentos, voy a contratar un entrenador personal, un nutricionista, o sea, voy a accionar cosas que de otra manera pues sería más complicado. Bueno, y que tu propia estrategia es distinta, ¿no? Si tu objetivo es Siempre, recuperar el claro. dinero en un año a recuperarlo dentro de 10, es que tu asset allocation, tu nivel de exposición al riesgo, los productos que escojas, tienen que ser completamente distintos. Eh, Efectivamente, sí. bueno, una de las inversiones estrella, que duda cabe, Diego, es el inmobiliario, ¿no? ¿Por qué crees que está popular en España y qué pros y contras crees que ofrece? A ver, para mí es muy popular porque es muy seguro, es muy tangible. Los mercados financieros al final tienes que tener un poco más de formación. Está muy bien que hayan salido productos como los indexados, por ejemplo, o ETFs de grandes gestores que tienen ya buen histórico y en el que tú puedes confiar si tú no sabes hacer gestión activa. La gestión activa de un patrimonio inmobiliario pequeño es muy sencilla. Tienes un par de pisos, los alquilas, conoces al inquilino. Puedes pasarle tú la auditoría previa a luego alquilarle la vivienda. Tienes control de los números porque te pagan 1.000 euros, te gastas 300, te quedan 700, hipoteca 400. Es como muy fácil de entender. El mercado financiero está triunfando tanto estos productos que he dicho porque son muy fáciles de entender y creo que esa es un poco la clave. Lo que no sabe la gente es que también puedes apalancar el producto financiero con los préstamos o créditos pignoraticios que se comportan un poco diferente a los hipotecarios, pero mucha gente dice, además de ser fácil, tangible, me decanto por el inmobiliario, si esa creencia limitante y esos miedos a la deuda los desbloqueo, que hay muchas formas de desbloquearlo, voy a empezar a captar deuda para invertir. Fenomenal. Ya entiendo la deuda. Pues que sepas que además de la vivienda también puedes hacerlo los productos financieros. Y eso, cuando la gente lo descubre, cambia todo. ¿Y Porque a de través de repente qué ven tipo que de pueden productos llegar. financieros, Diego, nos podrías poner algún ejemplo? Cualquier producto financiero, por ejemplo. Imagínate que tengo 50.000 euros en un fondo indexado, S&P 500, en un Vanguard, por ejemplo. Y entonces yo puedo ir al banco, a MyInvestor, a Andbank si tuviera un poco más de patrimonio, a cualquier banco, y entonces le digo, quiero ignorar estos fondos y quiero sacar liquidez gracias a estos fondos. Porque estos fondos, si has tenido suerte y has entrado en un buen momento o has hecho una buena estrategia durante años, los tendrás con plusvalía. Esa plusvalía no te interesa venderlos para comprar, por ejemplo, un inmueble o para invertirlo en más fondos, ¿no? Entonces lo que haces es, los dejas bloqueados en el banco y te pueden dar entre el 50 y el 90% de financiación contra esos fondos. Y eso depende si es fondo de renta variable, si es fondo de renta fija, si es un fondo monetario. Cuanto menos riesgo, menos rentabilidad, pero más capacidad de generación de liquidez tienes con el banco. Más te van a prestar porque no va a ser tan volátil y no te va a liquidar, ¿no? Entonces, con ese dinero tú puedes seguir invirtiendo. Hay mucha gente que nos viene con millones de euros de patrimonio, pero que no tienen liquidez, porque están totalmente invertidos. Han invertido todo su dinero y dicen, ahora, si quiero seguir invirtiendo, tengo que vender cosas, pero claro, me toca tributar. Entonces, ¿cuál es la clave? Que tu patrimonio inmobiliario y tu patrimonio financiero se pueden dejar en garantía y el banco te da una hipoteca o un préstamo pignoraticio con la garantía hipotecaria o la garantía de tus fondos. Y esto es muy interesante porque ya puedo volver a invertir. Ujú. Imagínate a alguien que tenga, me invento, ¿vale? 1.000.000 de euros de patrimonio y no tiene liquidez. Tiene 50.000 euros de liquidez solo. Ese 1.000.000 de euros seguramente puedas captar entre el 50 y el 90%, según lo que sea, si es inmobiliario, financiero y el tipo. Y entonces puedo sacar otros 500, 700.000 euros de liquidez
Y entonces ya no tengo 1 millón, ya tengo 1.700.000 de patrimonio y puedo comprar más cosas e invertir en más cosas. Bueno, pero centrándonos de momento, Diego, en lo que es la inversión inmobiliaria, en la compra de inmuebles, que parece que en nuestro país, pues culturalmente estamos más cómodos, ¿no? Comprando inmuebles Ujú. y apalancándonos, incluso endeudándonos para comprarlos, y que esa manera de invertir nuestro dinero, pues culturalmente o psicológicamente nos es más cómoda que no invertir en bolsa o en productos financieros y Sí. demás. Esta afinidad que tenemos los españoles a la hora de depositar nuestros ahorros en ladrillo. ¿Tú por qué crees que es, Diego? ¿Crees que hay alguna razón cultural? ¿Por qué nos pasa más a nosotros que a otros países? En otros países compran menos vivienda y en cambio compran más producto financiero. ¿Por qué estamos nosotros tan cómodos con el ladrillo? ¿Y qué pros y contras le ves tú a esto pues eso, de comprar vivienda, o incluso de comprar vivienda no solamente para vivir en ella, sino como inversión? Sí, pues mira, Versus inversión en mercado financiero, me refiero. sí, sí, o sea, hago un resumen de lo que he comentado antes y añado alguna cosa, ¿vale? Fácil de entender, fácil de calcular de hacer las cuentas, tanto venta de alquiler, tanto invertido, tanto me queda, tantos impuestos tengo que pagar. Lo de los impuestos la gente no lo tiene tan controlado. Muchas veces, ahora daré un par de tips para que les servirá a quien nos está escuchando, para que entiendan por qué el turístico como persona física no es lo mejor, ¿vale? O el industrial o tener un local comercial, y eso debería estar en sociedad. Y entonces la gente lo entiende muy fácil, lo ve porque dice, vale, tengo aquí mi edificio, tengo aquí mi casa, tengo aquí mi bajo, lo que sea. Y luego además, yo creo que también es muy interesante haber visto que la gente ha ido heredando inmuebles y como no eran su primera vivienda, los ha ido reformando y alquilándolos. Entonces también se han generado un patrimonio inmobiliario a muchos herederos que casi ni se lo esperaban, pero con generaciones y generaciones al final tienen unos activos que pueden explotar. Aquí estaría muy bien que más gente sacara esos inmuebles a mercado, porque hay muchos inmuebles retenidos de familias que a lo mejor lo tienen entre varios propietarios y no lo están alquilando, lo tienen en ruina, no tienen la capacidad económica de sacarlo. Pero de manera general es por esto. Facilidad, capacidad de entender bien los números, tangibilidad. Los bancos confían en el patrimonio inmobiliario, con lo cual te pueden dar deuda bastante sencillo, siempre y cuando tengas una capacidad de repago. Y por último, que la gente ha ido heredando y por tanto se han ido acostumbrando a este tipo de activos. Ahora ya con los impuestos tan gravosos sobre las herencias que tenemos en España, sí que es verdad que ahora Madrid y Comunidad Valenciana pues lo tienen prácticamente exento, pero muchas comunidades sufren el que se van liquidando esos patrimonios. Ujú. Una cosa, digo, ¿tiene sentido aquello tan manido de que merece la pena comprar la casa en la que vives antes que pagar el alquiler? Que es una especie como de dogma de fe, ¿no? Sí. En casi todos los españoles. ¿Eso crees que tiene Bueno, sentido o no es así? esto me lo ha preguntado mucha gente en Instagram y de los vídeos que más han triunfado ha sido alquiler o compra. Ujú. Para mí, la primera vivienda no deberías comprarla y voy a intentar explicarme para que se entienda bien, ¿vale? Tú cuando compras una vivienda habitualmente es en una zona, sobre todo si vas creciendo, ¿no? A nivel profesional, te compras una zona buena. Y una zona buena, habitualmente, si tú tendieras a alquilar esa vivienda, le sacarías máximo un 3% de rentabilidad, un 4%, que es lo que suele ser en los centros de las ciudades. En Europa es menos. En Europa, grandes ciudades, estamos en un 2 o así, según zonas obviamente de cada ciudad, ¿no? Pero entre un 2 y un 3,5 sería lo normal bruto. Luego eso tienes que quitarle los gastos y todo. ¿Qué pasa? Si tú inviertes ese mismo dinero que querías comprar una casa, por ejemplo, de medio millón de euros, compras 5 pisos a las afueras de 100.000 y esos pisos te dan el 8% neto de rentabilidad, tú con lo que genera esos pisos puedes alquilar una casa, tu primera vivienda, tu vivienda habitual, en la zona centro de la ciudad y aún te sobraría dinero. Con lo cual, si tú solo tienes dinero para comprarte una vivienda, yo recomendaría que no lo usaras para comprarte una vivienda, sino que lo usaras para invertir y con la rentabilidad de esa inversión te pagaras tu alquiler. Vale. ¿Vale? Hay veces, sí, no, un matiz rápido. Hay veces que la gente confunde y dice, a ver, si yo en la misma zona, que ahí es donde está, si yo en la misma zona compro una vivienda de 500.000 y la alquilo y con eso cómo voy a pagar No, es que no es la misma zona, o sea, son zonas absolutamente diferentes o productos diferentes. Vale.
Bueno, yo simplemente añadir a esto que muchas veces pretendemos ser siempre eficientes a la hora de gestionar nuestro dinero y creo que también hay que tener en cuenta el factor psicológico, no psicológico, Sí, pero el hecho de que el dinero nos tiene que dar la felicidad, eso siempre, ¿no? Y, de hecho, cuando nosotros nos preguntan por este tema, Diego, al margen de la eficiencia financiera que pueda ser comprar la casa en la que vives o alquilarla y dedicar ese dinero a otra cosa, que puede ser efectivamente un segundo inmueble más barato o puede ser directamente inversión financiera, eh, siempre mencionamos el, bueno, siempre y cuando no te produzca una auténtica felicidad con ser el dueño de tu propia casa, que eso puede ser así también. Bueno, pues que igual te encanta que la casa en la que vives sea tuya para siempre, poder reformarla, poder hacer lo que sea dentro de ella, saber que puedes crear a tu familia ahí sin que ningún casero os eche jamás. Y si eso te produce una gran felicidad, pues a lo mejor no es lo más eficiente desde un punto de vista financiero, pero bueno, que también es algo que se tiene que tener en cuenta y lo único, pues que sepas que entonces lo estás haciendo por esa razón, ¿no? O sea, esto es como cuando no eres eficiente en tus inversiones y no asumes todo el riesgo que deberías asumir, pero sabes que no lo estás asumiendo, pues porque si no, no duermes tranquilo por las noches. Pues siempre tiene que haber un punto de, bueno, de que lo que uno hace, pues al final le esté proporcionando felicidad y sepa por qué lo está haciendo, ¿no? No sí, sé si nosotros lo... lo llamamos tranquilidad, no Mm, felicidad. Porque la gente, el problema es que no llega a ser feliz porque está viviendo una casa de hace 30 años que se compró, que no tiene dinero para reformarla y al final acaban estando infelices en su propia vivienda. Entonces, si somos muy políticamente correctos, podríamos decir, bueno, si alguien tiene miedo, que se quede tranquilo. Nosotros lo que decimos es, si alguien tiene miedo o creencias limitantes, se pueden trabajar, nosotros trabajamos mucho a nivel de mentalidad y entonces de repente desbloqueas. Y luego hay dos perfiles de personas. Hay personas muy familiares que dicen, mira, yo me quedo en mi pueblo, con mi familia, mis amigos, a mí que no me saquen de una casa de pueblo, que es el perfil de vivienda que me encanta y quiero estar ahí y criar a toda mi familia y toda la vida. Vale, fenomenal. Pero porque ellos de verdad lo quieren. Pero hay mucha gente, y diría yo, la mayoría de gente, que realmente le gustaría un poco más de aventura, si me apuras el término, de decir, oye, a mí no me importa cambiarme de casa. A mí me gustaría estar en una casa bastante nueva, cada 5 o 10 años, porque al final cada vivienda a los 10 años hay que reformarla prácticamente. Entonces, tienes una serie de derramas que eso es añadido a todo lo que ya estás pagando por tener tu primera vivienda, que es un pasivo y no te genera ningún tipo de renta. Así que yo, por ejemplo, cambio cada poco tiempo de vivienda. A mí no me gusta estar siempre en la misma y cada uno pues tiene perfiles diferentes. O siempre estar viajando y cambiar. Bueno, aquí hay que ver, otra vez volvemos a lo mismo, es quién es, qué le gusta, qué quiere en la vida, y luego, pues los que quieren unas cosas pero no las consiguen por miedo o creencias limitantes, intentar desbloquear eso para que lleguen. ujú. Bueno, entonces, la siguiente pregunta que te quería hacer, Diego, y un poco al hilo de todo esto, ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que quisiera construirse un patrimonio inmobiliario poco a poco? Ya nos has avanzado que lo de comprar necesariamente la vivienda en la que vives, pues no tiene por qué ser una buena idea, dependiendo de dónde vivas, dependiendo del coste que tenga esa vivienda, ¿no? A lo mejor es más eficiente empezar por otra. Entonces, ¿qué otros tips nos puedes dar, qué otras pistas para que alguien que lo desee y que esté dispuesto también a asumir ese riesgo quiera construirse un patrimonio inmobiliario? Lo primero, contenerse, porque mucha gente empieza a ganar dinero. Esto lo decía ya Robert Kiyosaki, yo no me estoy inventando nada aquí, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en que durante unos años voy a vivir como nadie quisiera vivir para más adelante vivir como nadie pudiera vivir, ¿no? Y es, si yo a medida que voy aumentando mis ingresos, voy gastando, mejorando mi casa, mi coche, mi vida, como de una manera demasiado rápida y no voy invirtiendo. Si tú ya vivías con 1.500 euros al mes, ¿qué más te da vivir 2 años o 3 años más con esos 1.500? Si has pasado a cobrar 3.000, pues aumenta a 1.800, mejoras un poco tu nivel de vida, pero no tengas prisa, porque el problema es que la gente tiene mucha prisa de enriquecerse demasiado rápido. Y vosotros habláis muy bien del interés compuesto y la gente no, y esto vuelve a ser modelización financiera, lo que decía al principio de la conversación. Si tú entiendes cómo funciona el interés compuesto, vas a empezar a renunciar a muchas cosas que son totalmente innecesarias, que ya las tendrás cuando puedas inversiones. Entonces, aquí son como varios tips, ¿vale? Primero, contén tu gasto a medida que creces y todo lo que te sobra inversión, absolutamente todo sin miedo. Intenta formarte en inversiones, porque si no,
vas a potencialmente perderlo y tu miedo es a que no sabes ejecutar. No tienes el conocimiento adecuado ni el criterio adecuado para poder invertir. Entonces confía en un tercero que sea un profesional de las inversiones mientras tú estás aprendiendo, ¿no? O fórmate, ten mentores. Yo contrato a muchísimos mentores que me ayudan en cosas que yo todavía no he desbloqueado y que es como mi futuro. Yo visualizo mi futuro en unas personas y entonces contrato a esas personas para que me ayuden. Y luego, elegir bien los activos en los que compras. Yo empecé al principio con pisos de bajo valor que nos costaban, mira, yo compré un piso en Paterna, en Valencia, por 27.000 euros, en Alacuas varios pisos por 40.000 euros, luego los reformabas y ahora pues esos pisos pueden estar por 100.000 euros a lo mejor, 120.000 euros de coste total. Entonces, esos pisos, empiezas por ese tipo de inmuebles, cuando tienes varios inmuebles ya la gestión se hace tediosa y entonces ya rotas el patrimonio y empiezas a hacer patrimonio más. Pues ahora nosotros, por ejemplo, compramos edificios, ya no compramos pisos sueltos. Entonces tú vas evolucionando, pero vas por menos a más y siempre intentando aprovechar la deuda. Ujú. Bueno, hemos mencionado el concepto de apalancamiento o endeudamiento, que quizá la palabra endeudamiento es más intuitiva, como estrategia de inversión. Por un lado, ligada al tema inmobiliario, pues es muy evidente, ¿no? Porque nosotros con poner la entrada de un piso, pues el banco nos paga, nos ayuda a financiar el resto, con lo cual ahí estamos multiplicando el efecto de nuestra inversión. Eso es. Ahí se produce ese efecto, ¿no?, multiplicador que supone el endeudamiento en el tema inmobiliario. Pero bueno, como comentabas tú antes, no solamente existe el apalancamiento, el endeudamiento para la adquisición de inmuebles, también podemos apalancar pues, una inversión que tengamos o un dinero, una cartera RoboAdvisor o un fondo y utilizar eso y sin necesidad de reembolsarlo, de liquidarlo, utilizarlo como garantía y apalancarnos en ello para conseguir un préstamo que a su vez podemos invertir también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ventajas, Diego, y qué desventajas tiene el apalancamiento como estrategia de inversión, tanto inmobiliario como financiero? Vamos. Mira, la diferencia entre usar una palabra u otra es que endeudamiento tiene como una connotación negativa en nuestro, bueno, ya no es ni subconsciente, o sea, nos han dicho la deuda es mala, no te endeudes, eso nos han enseñado tradicionalmente en la vida cotidiana. Y el apalancamiento es cuando tú usas una palanca para crecer. Por eso a mí me gusta tanto usar palabras positivas y de mentalidad de crecimiento y abundancia, porque si no, nos vamos a mentalidad de escasez, ¿no? Entonces dices, endeudamiento, no me quiero endeudar. Apalancamiento, ¿me apalancarían personas y recursos de terceros para poder crecer? Sea a nivel de conocimiento o a nivel de patrimonio. Sí, vale. Y el banco es una palanca brutal para poder crecer. Aquí yo recomiendo que todos busquen un término que se llama cash on cash, que es la rentabilidad sobre el dinero que tú has puesto. Porque si nosotros compramos un inmueble de 100.000 euros, por ejemplo, y yo puse 100.000 euros, cuando valga 200.000 yo habré multiplicado por 2. Pero si el banco me dejó 50 y yo invierto 100, 50 míos y 50 del banco y luego vale 200, yo además habré amortizado esos 50 seguramente con el alquiler del inquilino y entonces mínimo habré multiplicado por 4 mis 50.000 euros. ¿No? Entonces, eso es algo muy potente que tiene que considerar todo el mundo. O sea, el crecimiento nadie lo consigue, el crecimiento de verdad hablo, ¿eh? Nadie lo consigue sin deuda. Y todas las empresas se endeudan y todas las personas que quieren invertir se endeudan. Ujú. Bueno, pues dejando a un lado la inversión inmobiliaria y centrándonos ya en la meramente financiera, Diego, los fondos, la bolsa, la renta fija, quería pedirte que nos hicieras, aunque fuera grosso modo, así un poco por encima, un ejemplo de una cartera que te pareciera adecuada para un inversor conservador, ¿no? Así con un nivel de riesgo bajo, otra que te parezca más o menos pues, adecuada para un inversor con perfil de riesgo medio y otra para un inversor con perfil más agresivo, ¿no? Con un nivel alto. Un poco para poner tres ejemplos, aunque sean muy esquematizados, y hacer ver un poco a la gente a qué nos referimos con una cartera de inversiones, ¿no? Siempre financiera, dejando a un lado todo lo que es el tema inmobiliario. Vale. A nivel de disclaimer, yo no soy asesor financiero, no voy a dar un asesoramiento financiero, voy a hablar sobre modelización financiera, ¿vale? Que es un poco diferente de cómo estructuraría yo mi cartera si yo tuviera un perfil conservador y quisiera crecer, por ejemplo, al 4 o 5% anual. Si tuviera un perfil un poco mixto en el que yo quiero aprovechar
pues que mi cartera no se desmorone en un momento dado o haya una contracción de mercado que me asuste, porque yo creo que al final esa es la clave. El problema aquí es el miedo y la capacidad y la tolerancia a la corrección. Pues si ahora mi cartera la veo en un -40, yo no me asusto, pero hay muchos inversores que empiezan a vender y ahí es cuando pierden dinero. Y luego tenemos el inversor un poco más de perfil arriesgado. Nosotros cuando pasan por nuestros programas y ahora en el evento que vais a estar con nosotros del 4 al 6 de noviembre en la Capital Growth Experience, nosotros ahí lo tratamos muchísimo y ellos cambian de mentalidad, pues no sé, en 3 meses 7 veces. Entonces es difícil entender un perfil de riesgo como muy permanente, ¿no? A no ser que seas muy pasivo. Entonces, si fueras conservador, fondos monetarios, fondos de renta fija. Lo que pasa es que eso no te va a hacer crecer tu cartera. Eso tiene que ser cuando ya tienes un patrimonio más grande, que eso lo que hace la gente es invierte en productos más conservadores y lo que hace es ignorar esos fondos y sacar liquidez de ahí para invertir en más productos financieros o en productos inmobiliarios. Es decir, usan su cartera de productos financieros conservadores para usarla de colateral o de garantía, que es lo que he explicado antes un poco más en detalle. El que está en mixto es como que todavía no ha descubierto hacia dónde va, ¿no? Entonces dice, oye, mira, pues voy a intentar sacar rentabilidades del 5, 6, 7% y luego ya el arriesgado es el que dice, mira, yo a renta variable, pero aquí hay dos tipos de perfiles de renta variable. Está el que invierte a través de un ETF o fondo de una gestora potente que tiene un buen histórico y que te puede dar un 10% anual, pero que eso sería casi estar jugando al indexado o ya tendrías un perfil como muy de gestión activa en el que yo mismo compro acciones, ¿no? Y dentro de la renta variable también hay perfiles de mil mundos. Tienes las tecnológicas, que va a ser un perfil de quiero ver si alguna de estas le pasa como a Tesla o como a Meta o alguna o como a Google, ¿no? O Amazon, y luego otras que son perfil más de IBEX 35, de, oye, pues si Banco Santander o Telefónica me hacen no sé, un 7 8 anual más los dividendos, pues ahí estoy contento. Entonces, para mí, si tuviera que pensar en modelización financiera, sería como por tramos, ¿no? Si tengo menos de 100.000 euros, pues igual puedo arriesgar un poquito más porque necesito crear más patrimonio, pero tendría que fijarme más en cuánto aporto yo a mi cartera de patrimonio a través de mi empresa o mi empleo, ¿no? Con mi capacidad de ahorro y de inversión. Luego tendría un perfil en el que sería hasta medio millón, que ya empiezan a usarlo de colateral. Y luego a partir de medio millón, 1 millón, para mí ya es pensar en una cartera para mí incluso más conservadora, porque al final dices, no es mi, o sea, si supero 1 millón o 2 millones de euros de patrimonio, no es las inversiones como tal las que me van a hacer pasar a 10 millones. O sea, son el apalancamiento bancario y mi modelo de aportación de lo que llamamos la vaca lechera. No solo la vaca lechera, es tu empresa o tu salario el que te va aportando. Ujú. Bueno, simplemente añadir una cosa sobre todo esto que tú comentas, Diego, y es que al margen de la posibilidad de utilizar el apalancamiento, también está el activo que escojamos, ¿no? O el mix de activos que escojamos. Y Mm. ese mix de activos, esa mezcla, también va a ser muy determinante en función del perfil de riesgo que tengamos. Entonces, si eres un inversor muy conservador, lo suyo es que inviertas la mayor parte de tu cartera en renta fija. E incluso si realmente eres muy conservador o bien tu meta es a muy corto plazo, esa renta fija pues tiene que ser de corta duración y de muy alta calidad. En cambio, si nos ponemos en el punto opuesto del extremo, ¿no? Del rango de riesgo, si eres un inversor con alta tolerancia al riesgo o con un horizonte temporal muy largo, pues ahí te puedes ir a activos de más riesgo que la renta fija, como por ejemplo la bolsa, ¿no? Que es el activo más rentable en el largo plazo, pero también es el que más volatilidad tiene, ¿no? Bueno, pues el que más sustos nos puede dar en ese corto plazo. Entonces, bueno, si tú tienes ese perfil de tolerancia al riesgo y eres capaz de encajar psicológicamente esas correcciones que va a experimentar la bolsa en el corto, pues entonces sí, puedes invertir en bolsa. Entonces, alta tolerancia al riesgo, alto porcentaje de exposición en la bolsa. Baja tolerancia al riesgo, pequeño porcentaje de exposición en la bolsa y, en cambio, alto porcentaje de exposición en la renta fija. Y si eres un perfil equilibrado, pues lo suyo es que tengas un equilibrio entre inversiones en renta fija y inversiones en renta variable, ¿no? En bolsa. Luego ya sabéis que además de todo esto hay una pequeña parte de la cartera
que podemos utilizar para inversiones alternativas. Un poquito de oro, un poquito de materias primas, un poquito incluso de capital riesgo, si es que tenemos el perfil adecuado, ¿no? En cuanto al perfil de inversor que somos. O bueno, pues dependiendo de lo que nos guste, de lo que nos convenza más, ¿no? Pero siempre sabiendo que los activos protagonistas dentro de una cartera son la bolsa y la renta fija, junto con la liquidez, junto con el efectivo, y que ese mix entre bolsa y renta fija tiene que ir proporcional a ese perfil de riesgo que nosotros tengamos. Y ahora, cambiando un poco, yéndonos Sí, a otra vez. si quieres, por añadir un pequeño detalle de la conversación que teníamos, yo añadiría, aparte del perfil de riesgo, ¿qué necesidad tienes tú de crecer tu capital? Porque si tú tienes que pasar a un patrimonio X y necesitas una rentabilidad del 15%, no te puedes ir a un fondo monetario. Y ya no es tanto tu perfil de riesgo en ese momento, sino, oye, voy a intentar cambiar mi perfil de riesgo aprendiendo más y sintiéndome más seguro porque necesito este 15% o necesito este 11% o necesito solo el 6%. Ahí yo tengo un amigo que me decía, es que estás loco invirtiendo al 7% neto. Y es que él tiene un patrimonio gigante y él con un 2 o un 3% estaba feliz. Que eso tampoco es que venza la inflación, con lo cual para mí la referencia debería ser mínimo la inflación real del 7-8% que estamos sufriendo y que eso debería ser como mi suelo. A partir de ahí ya el riesgo que asuma es casi por necesidad de intentar crecer más. Y eso va relacionado también con el perfil de riesgo, porque si yo quiero pasar de 1 millón a 5, es que yo tengo un perfil muy arriesgado per se, porque yo estoy soñando ya mucho, soy ambicioso, con lo cual está bastante Lo que relacionado. pasa, Diego, es que no sé si estarás de acuerdo conmigo, no sé un poco cuál será tu experiencia, ¿no? con tus clientes, pero hay gente que la gente lo quiere todo. La gente quiere la máxima rentabilidad, pero luego muchos tienen una auténtica fobia al riesgo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, rentabilidad y riesgo van de la mano, eso es así. Entonces, Sí, todos queremos maximizar la rentabilidad, todos queremos conseguir lo máximo posible, pero claro, Diego, vivimos en un país en el que el producto que triunfa es el fondo garantizado, que muchas veces vence el plazo de ese fondo y no nos hemos llevado a nada o nos hemos llevado menos que cualquier depósito bancario, ¿no? Entonces hay una aversión al riesgo absolutamente brutal en este país, o sea, nadie quiere arriesgar, casi no les importa ni siquiera el hecho de no estar batiendo la inflación, tal es el pavor que tienen a comprometer su capital, pero luego todo el mundo al mismo tiempo quiere conseguir el máximo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese binomio rentabilidad-riesgo, tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos que saber dónde nos situamos. Como dice Diego, tienes que saber qué rentabilidad necesitas para cumplir tu objetivo, pero al mismo tiempo tienes que saber qué riesgo lleva aparejada esa meta, ¿no? de rentabilidad, y tienes que estar dispuesto a asumirlo. Porque si no, ¿qué pasa? Que a lo mejor para conseguir esa meta de rentabilidad tienes que estar expuesto al 80% o al 100% a bolsa, pongamos el caso, y efectivamente inviertes en bolsa y llega la bolsa el día de mañana y experimenta una corrección, que es lo más habitual, una pequeña caída del mercado por la razón X, y tú, que en el fondo no tienes ese perfil psicológico como para tolerar eso, vendes. Y encima vas a vender en el peor momento, que es cuando todo el mundo está asustado, cuando todo el mundo... Entonces, asumas el riesgo que asumas, lo tienes que hacer de una manera consciente y sabiendo que lo puedes asumir, ¿no? Y para eso es muy importante la educación financiera. O sea, cuanto más sabemos, mejor entendemos el riesgo que lleva aparejado cada producto y más cómodos nos sentimos y más preparados estamos para asumir ese riesgo, ¿no? Y esto se ve muy claro con la bolsa. Cuanto más sabes de bolsa y más entiendes cuál es el comportamiento de la bolsa en el largo plazo y más consciente eres de que en el corto efectivamente sufre fluctuaciones, pero en el largo aumenta, pues más preparado estás para invertir en bolsa porque confías en que efectivamente, aunque se produzcan correcciones en el corto, no tienes que vender, tienes que aguantar hasta que se produzca ese largo plazo, que además es tu meta de inversión, y alcances los objetivos que te has plantado, ¿no? Pero claro, para eso tienes que entender cómo funciona la bolsa. Y a mayor educación financiera, hay una correlación, a mayor educación financiera, mayor conocimiento de cómo funcionan los mercados, pues más capacidad de tolerancia al riesgo, lo cual no quiere decir que tengas que asumir riesgos sí o sí. Como nos estaba diciendo Diego, hay personas que ya tienen un patrimonio muy importante y lo que quieren es conservarlo y ya está, no les interesa tampoco duplicarlo. O hay personas que a lo mejor tienen un objetivo financiero a un año, ¿no? Y tú, si tienes un objetivo financiero a un año, es que no puedes invertir en bolsa, por mucha tolerancia al riesgo que tengas, porque es absolutamente ineficiente, te puede pillar en una corrección el momento de reembolso. Entonces, bueno,
tenéis que conoceros a vosotros mismos, ver un poco dónde os encontráis dentro de esas dos variables, rentabilidad-riesgo, y saber, pues bueno, que existen un poco carteras diferentes y estrategias diferentes en función de cada persona y de cada meta financiera. Y ahora, saliendo un poquito de esto, volvemos un poco al tema de la fiscalidad, Diego. ¿Qué importancia tiene la fiscalidad a la hora de planificar una buena cartera de inversión? ¿Nos podrías dar algún ejemplo, a lo mejor, de algún producto o alguna estrategia que suponga un ahorro fiscal? Sí, lo primero, no rotar demasiadas veces el capital. Hay mucha gente que compra y vende acciones, compra y vende fondos, y eso le toca tributar en cada una de las operaciones. Luego, además, que eso lo bueno de los indexados es precisamente eso también, ¿no? Que el interés compuesto actúa muy fuerte porque no tienes ningún tipo de tributación en medio. Y luego, cuando tú tienes activos financieros como persona física, eso va a tributar entre el 19 y el 30% y eso va por tramos que lo podéis buscar en cualquier lugar. Luego me meto con inmuebles. Si yo tengo inmuebles y compro y vendo inmuebles, también entre el 19 y el 30%. Pero si yo los alquilo, voy a tributar, si es larga estancia, solo el 50% del alquiler y ya al tramo en el que yo esté, ¿no? En ese momento de IRPF. Entonces, esa reducción es muy interesante para los primeros inmuebles, tenerlos como persona física. Y además puedo acceder a deuda más fácil porque con mis nóminas y mi renta, pues es fácil captar esa deuda inicial. Pero siempre y cuando no meterme en más de 4 o 5 inmuebles con deuda como persona física, porque luego necesariamente vais a querer constituir una patrimonial. Porque los bancos, si van contra balance, va a ser mucho más fácil. Eso significa que la sociedad tiene más recorrido porque al final van a ver un poco el histórico que tienes, que los inquilinos pagan, etcétera, y entonces vas a tener más recorrido. Aunque tributes un poco más en una sociedad que como persona física por inmuebles a larga estancia. Turístico, comercial, industrial, naves industriales, locales comerciales, todo esto directamente a sociedad porque no tiene ninguna reducción en el IRPF. Entonces, hay diferentes cuestiones que digo, oye, pues si al principio tributo menos y encima me endeudo mejor con los dos, tres primeros inmuebles, lo hago como persona física, ya los aportaré a una patrimonial, luego constituyo la patrimonial, tengo capacidad de aval y sigo creciendo, ¿no? Y va a llegar un momento en el que a partir de 8 inmuebles con una persona contratada ya no tributes el 25, tributes el 15 en una sociedad, porque tiene actividad económica por tener una persona contratada. Entonces, ahí ya pues tienes otro acceso a mejor fiscalidad dentro de la sociedad. Entonces, esto es muy importante que lo sepas desde el primer momento, porque la gente nos llega ya con carteras difícilmente movibles. También pasa muchas veces que igual una empresa les genera beneficios, se los reparten pagando los dividendos y luego invierten desde la persona física toda esa caja que han generado, después de haber tributado entre el 19 y el 30. Entonces, eso también es un error. Tendríamos que pensar que si tengo una empresa, debería tener una holding por encima para subir los dividendos al 1,25 y no entre el 19 y el 30 y luego bajarlos a una sociedad patrimonial. Todas estas cuestiones de fiscalidad, estructuración societaria, deuda y tal, es muy importante que se planifiquen desde el inicio. Por eso nosotros metemos tanta caña al plan de vida, de oye, ¿a dónde quieres llegar? Y en base a eso vamos por hitos, porque si no luego en nuestros abogados fiscalistas, los que más confiamos, dicen siempre que es más difícil deshacer que hacer. Bueno, pues muy interesante lo que nos comentas del tema inmobiliario, muy interesante también esto que nos dices de la rotación. Es verdad que la gente no es consciente bueno, pues de lo importante que es no estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Ahora me gusta esta acción, ahora la vendo, ahora compro esta otra. O incluso la diferencia que hay entre invertir en ETFs e invertir en fondos de inversión, porque cuando esa rotación la haces con los ETFs no te queda más remedio que comprar y vender, mientras que con los fondos de inversión ya puestos a ser nerviosillos y rotar la cartera, pues siempre podemos traspasar el dinero de un fondo de inversión a otro y ahí no tendremos que tributar por el camino, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es interesante saber eso, ¿no? Que los fondos de inversión nos permiten esa posibilidad, ir rotando la cartera si es que lo vemos necesario, ir a lo mejor aumentando la exposición a bolsa, reduciéndola, escogiendo este producto que nos gusta más que el otro o lo que sea, pero sin necesidad de reembolsar, simplemente traspasando de un fondo a otro y ahí nos ahorramos la tributación. Y luego, yo también mencionaría a este respecto, Diego, el tema de los planes de pensiones. Los planes de pensiones son el único producto hoy por hoy
bueno, pues que nos permiten desgravar de la declaración de la renta el dinero invertido. Es verdad que solamente podemos invertir 1.500 euros al año, que es el chocolate del loro, pero bueno, son 1.500 euros que si los invertimos en un plan de pensiones, pues nos los deducimos del IRPF y no tenemos que tributar por ellos hasta que nos jubilemos. De modo que si cuando nos hemos jubilado nuestro tipo marginal es más reducido, pues tributaremos por ese mismo dinero, pero menos, ¿no? O sea, pagaremos menos impuestos de los que hubiéramos pagado en un principio y además durante todo ese tiempo, como hemos aplazado la tributación, pues ese dinero estaría en nuestro bolsillo y no en el de Hacienda, con lo cual pues estaría trabajando para nosotros. Los planes de pensiones, por cierto, son un producto que tiene muy mala fama, porque es verdad que hay, bueno, hay algunos pues, que lo han hecho bastante mal en el pasado, no batían el índice y demás, pero esto no quiere decir que el producto en sí sea malo, el formato de producto en sí sea malo, o desde luego la fiscalidad, que es muy interesante. Claro. Y de hecho hay planes de pensiones que están muy bien, hay planes de pensiones incluso indexados, que no lo hacen peor que el índice, simplemente se limitan a imitarlo. Y nosotros en MyInvestor, por ejemplo, tenemos arquitectura abierta de planes de pensiones y ahí podéis ver que hay productos que son muy interesantes. Es más, hay gestoras boutique que tienen fondos de inversión muy buenos, que son, bueno, fondos de autor o fondos muy especializados, y luego cogen ese mismo fondo y lo replican en formato plan de pensiones. O sea que el mundo plan de pensiones, es verdad que hace unos cuantos años, pues eran los planes de pensiones de algunos bancos que pues tampoco se esforzaban mucho en dotarles de mucha rentabilidad y eran caros y eran pues poco eficientes. Pero hoy en día ya no es así. Hay productos que están bien, que están, o indexados y, bueno, ya os digo que desde un punto de vista de fiscalidad merece la pena por lo menos echarles un ojo. Bueno, no es que os vaya a cambiar la factura fiscal enormemente, porque ya os digo que la limitación es a 1.500 euros, pero bueno, 1.500 euros más 1.500 euros todos los años, pues es como para valorarlo, ¿no? Si eres un pequeño inversor. Y bueno, la constancia, Diego, es otra de las claves del éxito a la hora de construir un patrimonio. Hablábamos antes bueno, hay quien tiene como mucha prisa, que quiere que le des la información, el producto estrella, ¿no? Aquello con lo que se van a hacer ricos y muchas veces esto es carrera de fondo y ser constantes, ¿no? ¿Qué papel crees tú que juegan las aportaciones periódicas en una buena planificación financiera? Pues para el que no sabe invertir bien es clave hacer DCA o Dollar Cost Averaging y luego es muy importante tener planes a largo plazo e invertir como los inversores profesionales, aunque seas Nobel. Tú lo has dicho muy bien, que hay que ser paciente. Hemos hablado de contención y hemos hablado de plan a largo plazo. Cualquier corrección de mercado que haya habido en la historia de la humanidad se ha corregido al alza y vale más hoy el índice. Entonces, es muy peligroso que tomemos decisiones totalmente irracionales cuando vienen correcciones. Lo que tengo que tener es previstas esas correcciones y siempre tener posiciones de caja para poder aprovecharlas. Entonces, yo no hablaría de porcentajes exactos porque eso lo modelizamos en base al plan de vida de cada uno, ¿no? Hay gente que tiene que tener un poquito más de caja, un poco menos, pero y luego también depende del segmento de inversión que tengas. Yo lo que no voy a hacer es esperarme en el mercado inmobiliario si yo puedo acceder a descuentos del 30% en edificios, en villas o en vivienda, lo que sea. Yo no me voy a esperar a ver si corrige de una vez el mercado inmobiliario. Yo tendré que estar invirtiendo continuamente, apalancando bien y siempre, digamos, midiendo muy bien los riesgos. Y en el patrimonio financiero lo mismo. Entonces yo siempre tengo una posición en fondos monetarios en el que yo caja nunca tendría. Eso lo hablé ya el otro día con Nuria Rocamora en el directo que hicimos, ¿no? Oye, estamos súper de acuerdo que caja nunca hay que tener. El presupuesto de emergencia, cuenta remunerada o fondos monetarios que son de disposición casi inmediata y si luego lo necesitas para una urgencia o quieres aprovechar una bajada de mercado y comprar, pues eso. Entonces, para mí, las correcciones no son para vender, son para comprar. Y cuando suban, apalancas y captas la deuda. Esa es la estrategia que hace la gente con patrimonio. Bueno, pues ahí queda este recordatorio. También otro añadido que haría, Diego, no sé si estarás de acuerdo, las aportaciones periódicas, aparte de que bueno, nos pueden ayudar a construir un patrimonio en el largo plazo, también están bien desde el punto de vista psicológico para forzarnos a ahorrar.
que hay veces que estamos Sí. hablando aquí en el webinar de hoy de qué estrategias tenemos que llevar a cabo para invertir y hay veces que lo primero que necesitamos es concienciarnos de ahorrar. Porque estamos hablando de todos los que estamos en este webinar y mucha de la gente que nos va a ver después en YouTube son pequeños inversores, es inversor particular, ¿no? Entonces, y una cosa que pasa mucho en general al ciudadano de a pie es que quiere invertir, pero le cuesta incluso ese paso inicial de reservar dinero, ¿no? No gastarlo para poder ahorrarlo y luego ya no te digo ya invertirlo, pero bueno, también invertirlo, ¿no? Entonces las aportaciones periódicas no solamente son una estrategia de inversión, es que también es una estrategia Sí, psicológica y de compromiso con uno mismo, ¿no? Y con su meta financiera. ¿No? Porque el tema psicológico, que yo, además yo creo que vosotros lo trabajáis mucho también, ¿verdad, Diego? Es muy importante, ¿no? muchísimo. El cómo nos tenemos que trabajar nosotros mismos para... Lo primero, dentro de la contención, lo he comentado antes, ¿no? Pero hay gente que va entrando, saliendo y tal. Yo gano 1.500 euros hoy y paso a ganar 3.000 y esos 1.500 de diferencia, si yo ya con 1.500 ahorraba 100 pongamos, porque al final la base de la vida es la que es, ¿no? Y ahorraba 100 y paso a ganar 3.000, el resto del dinero necesariamente lo tengo que invertir. 100%. Y si no sabes, aprendes. O sea, eso tiene que ser algo, un deber fundamental del ser humano. Saber cómo no guardar, o sea, no ahorrar, sino invertir, porque el ahorro al año pierde un 7 u 8% del valor. Eso significa que yo en pocos años no voy a poder comprar la casa que podía comprar, o las participaciones de un fondo que podía comprar, o lo que sea que me quiera comprar, ¿no? Entonces, si yo esto lo voy a hablar en la Capital Growth Experience ahora en noviembre, hay una parte que ya hago un poquito de spoiler en el que digo, si te esperaste a invertir en el mercado financiero, ya ha crecido un por 4 en los últimos años. Si te esperaste a invertir en el mercado inmobiliario, ha crecido un por 6 en los últimos 4 o 5 años. Si te esperaste a invertir en Cataluña, ahora el ITP está al 20%. O sea, digamos que si te esperas vas a fastidiarla porque todo sube, necesariamente por la inflación, pero además porque los mercados cada vez están más altos, ¿no? Ahora el SP 500 está a 6.000 y pico, está en máximos históricos. Cuando después del COVID estaba, o sea, cuando llegó a 3.000 ya era una locura para todos, ¿no? Te dices, oye, ¿por qué me he perdido tanta oportunidad si en ese momento no invertí mi dinero y lo tuve ahí ahorrado y hoy no puedo comprar ni la mitad de cosas que antes podía comprar? Entonces, yo no ahorraría, invertiría directamente cada euro que gane de más, siempre con foco, oye, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo ganar 200 euros más? ¿Cómo puedo ganar 500 euros más? ¿Cómo puedo ganar 5.000 euros más? Cada uno en el nivel que sea capaz de hacer. Y ahí, si creo que no puedo ganar más, tengo que ir a alguien que me desbloquee a nivel mental, porque tengo una creencia limitante de que no puedo. Y todo el mundo puede. El otro día hablaba con Carlos Sasso, el CEO de Andbank, o Nuria Rocamora, y decía, pero vosotros, ¿cómo habéis llegado a ser CEOs de estas compañías? Porque claramente se lo han creído. Tenían capacidad. Porque Pero es son que muy además buenos también, Diego. pero es que hay gente muy buena que no llega. Y Sí, eso sí, es que que tienen. creencia limitante total. Y no solo vemos el miedo a la deuda, creo que no puedo comprar este edificio, creo que mi familia se va a enfadar si empiezo a invertir, o sea, esa serie de cosas, ¿no? O mi pareja, ¿qué me va a decir? Pues lo que tienes que hacer es pedagogía con tu pareja o intentar que eso sea proyecto de vida común y entonces invertir, porque es que, y luego ya la decisión de inversión ya tiene un abanico, pues que hemos estado hablando aquí un rato ya de todo el abanico que tienes, ¿no? Pero empezarás con un perfil mucho más conservador, aprendiendo poquito a poco, y un indexado, un pisito, pues yo qué sé, un fondo monetario, y luego ya vas viendo, pues ahora parte de mi cartera un poco más de riesgo, ¿no? Se llama de riesgo por el tema también de compliance y tal, pero realmente es capacidad de poder crecer. Si yo no voy a productos más volátiles, con más capacidad de crecimiento, nunca voy a crecer. Ujú. Bueno, pues nada, pasamos ya a la última pregunta de la entrevista, Diego, y luego ya abrimos el turno de preguntas de los asistentes, que además ya nos han ido dejando algunas dudas en el chat. Y quería finalizar la entrevista Mm. con la pregunta, bueno, una pregunta un poco como para cerrar todo esto, ¿no? Y es, ¿qué le recomendarías a un inversor particular que quisiera comenzar a invertir y no supiera ni por dónde empezar? Porque es que es una situación en la que se encuentra muchísima gente todavía, ¿no? Que no se atreve a dar el primer paso. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, Diego, ese primer paso? Pues mira, el primer paso yo te diría, este verano yo me he leído 8 libros sobre finanzas, sobre inversión, sobre gestión del dinero, sobre mentalidad hacia el dinero. Entonces, si yo me leo 8 libros, cualquier persona puede leerse 8 libros.
Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar. Eso para mí es esencial. Y hoy en día, lo bueno es que tengo capacidad de poder sacar información, además, mucho más filtrada que hace tiempo. Cuando nosotros nos educamos no teníamos acceso si no ibas a un máster, a una carrera. Hoy en día, con ChatGPT y muchos grupos y foros en los que ya se habla de inversión. Entonces, tú te puedes, para mí es estudiar, intentar entrar en un entorno de gente que te entienda, que eso es muy esencial. Nosotros en el club, pues en Vibes lo bueno es que tenemos alumnos y miembros, ¿no? Y cuando la gente entra dice, por fin alguien me entiende. Si es que yo hablo con mis padres, hablo con mi pareja, hablo con mis amigos y me dicen, pero ¿qué haces, loco, ahí como invirtiendo y estás flipado, te crees el logo de Wall Street esa serie de creencias limitantes que tiene gente a mi alrededor no me permiten a mí poder formarme y crecer, ¿no? Entonces, uno, estudiar. Segundo, formarse. La formación, para mí, la no reglada es mejor que la reglada, sinceramente. Creo que la no reglada va directo al grano versus la reglada que tiene que cumplir un currículum que para mí ya está obsoleto absolutamente. No quiere decir que no haya profesores buenos que te enseñan bien, pero de manera general, la dedicación que vas a tener a esa carrera, por ejemplo, me parece que es demasiada como para eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente, formadores muy buenos, muy especializados. Y luego, tercero, entrar en un entorno adecuado, porque nosotros nos dicen, oye, casi aprendo más en el club que en la academia. Digo, si es que de eso se trata. Si tú conectas con 20 personas que saben hacer cosas, pues tú vas a tener la media de patrimonio de las 5 personas con las que más tratas. Así que eso te enriquece muchísimo. Eso es lo que yo haría. Eso cuesta muy poco dinero. Entonces, es necesario. Y luego intentar ver también trabajar la parte de mentalidad. Eso, cuando entras en un entorno diferente, tu mentalidad ya cambia. O sea, no hace falta, ¿sabes? Por eso yo cuando los bancos hacéis los test de idoneidad, que veis el perfil de riesgo, digo, madre mía, si nosotros a los alumnos les cambia 10 veces en 3 meses, ¿no? Es como, a medida que van conectando con gente, van aprendiendo cosas nuevas, van viendo que todo es posible, de repente van cambiando el perfil de riesgo y van adaptando sus Bueno, carteras a esos ese test de perfil de todos modos se riesgos. pueden repetir, o sea, Sí, claro, precisamente claro. porque Sí, los sí. inversores pueden cambiar de mentalidad o porque sus metas financieras pueden cambiar de horizonte temporal, en cuyo caso también tiene que cambiar la estrategia de inversión, pues el test se puede repetir. Pero bueno, Entonces, efectivamente, sí. la mentalidad, como hablábamos antes, es importante y la propia educación financiera condiciona tu nivel de tolerancia al riesgo. Simplemente añadir a lo que comentas, Diego, bueno, pues que nosotros en MyInvestors, ya sabéis todos que apostamos mucho por la educación financiera y que queremos poner nuestro granito de arena en ese sentido bueno, pues generamos todo tipo de contenidos para ayudaros, ¿no? A entrar en este mundo de la inversión, incluso aunque no tengáis ningún tipo de conocimiento y si os metéis en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog, pues ahí tenéis todo tipo de posts, tenéis podcasts, tenéis webinars, tenéis incluso un consultorio, tenéis glosarios y demás. Bueno, es otra fuente de información que os dejo a vuestra disposición para que empecéis también a formaros. Por cierto, que en este blog, a partir de mañana, encontraréis la grabación del webinar de hoy, que veo que me lo están preguntando mucho en el chat. Si la grabación de este webinar va a estar disponible y efectivamente a partir de mañana la vais a encontrar en el blog de MyInvestor y también en nuestro canal de YouTube. Así que si os parece, vamos ya con las preguntas que nos han dejado, Diego. Alguien preguntaba por el interés de los créditos pignorados, ¿no? Comentabas tú en un momento dado que se podía pedir se podía pignorar una cartera, una Sí. cartera RoboAdvisor, o bien un fondo de inversión, o varios fondos de inversión, o incluso un plan de pensiones se puede pignorar también, ojo. Entonces tú puedes pignorar productos financieros y, es decir, ponerlos como garantía, como colateral para conseguir un crédito y ese crédito invertirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os pongo un link que os lleva a la página web de MyInvestor en la que os damos un poco, os describimos un poco las condiciones que tiene ese producto en nuestro caso. Lógicamente, pues depende, bueno, pues depende del producto que estés ignorando y depende de los plazos y depende de todo, ¿no? Pero bueno, ahí os podéis orientar un poquito más y recordaros siempre que estas estrategias son muy interesantes, pero que tienen sus pros y sus contras que del mismo modo que multiplicamos
nuestra inversión, ¿no? Amplificamos el efecto de nuestra inversión, pues eso pues puede salir bien. Si invertimos en algo que no es rentable, pues saldrá mal. Tenemos que ser muy conscientes de todos los riesgos y de que tenemos el perfil adecuado para ello. Em, Seguimos un poco con con Sí, la... ahí sí, si quieres, añado yo una cosita muy Sí. importante. Cuando Ujú. tú consigues un préstamo o crédito pignoraticio, el tema es que la ventaja es que no se comporta como el hipotecario, es decir, no tienes que devolver el principal mes a mes, solo pagas los intereses habitualmente de manera anual y cuando llega al final del periodo, suele ser 3 años, aunque luego se puede renovar, ahí es cuando devuelves el principal. Si tú no has hecho los cálculos adecuados, el problema es que te puedes encontrar que luego no puedas devolver el principal porque esté todo invertido. Entonces hay que hacer muy bien, de nuevo, la modelización financiera para poder llegar bien. ¿Qué hacemos nosotros en ocasiones? Imagínate que tenemos 500.000 euros en fondos, ¿vale? Por hacer un número muy redondo. Los pignoramos y sacamos 300.000. Y con esos 300.000 compramos un pequeño edificio porque a su vez apalancamos parte con deuda hipotecaria. Ese edificio dentro de 3 años o de 6 años va a valer más. Al valer más, cambiaremos esa hipoteca, haremos un refinance, que lo llaman los americanos, casa o refinance, y entonces con esa nueva hipoteca cancelaremos el préstamo pignoraticio. ¿Vale? Obviamente, pues luego está el destino de los fondos y a los bancos no suele gustarles que cambies un crédito por otro, pero estos son opciones que existen. Entonces nosotros tenemos muy controlado cómo entran las rentas, cuándo tengo que devolver el dinero, porque si no nos podemos encontrar con problemas luego. Ujú. Bueno, preguntan también por la nueva ley de vivienda. Diego, no sé si estás más o menos familiarizado con el tema. Dicen, bueno, la seguridad jurídica no sabemos si es tan grande en España como para invertir en el inmobiliario teniendo en cuenta esta nueva ley. Plantea Mm. uno de los asistentes. ¿Tú cómo ves esto? A ver, España está mejor que otros países. España, eso para Bueno, empezar, eso para empezar, ¿no? Decimos, oye, vale, es que luego hay que saber diferenciar mucho las notas de prensa de las leyes, porque una cosa es que el político anuncie. Porque al final leemos la prensa y no leemos el BOE. Entonces, ese es el problema, ¿no? Lo que tengo que hacer es tener unos abogados fiscalistas que sepan y me vayan diciendo por aquí sí o por aquí no. Porque ahora igual te interesa más rotar el capital que patrimonializar, ¿no? Y alquilarlo. Eh, Al final, los impuestos están siendo crecientes continuamente. Lo peor de todo es ser asalariado. Eso es lo peor. El IRPF es lo más caro que existe, ¿no? Luego están impuestos sobre sociedades. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es, a nivel de fiscal, van a cambiar las leyes muy rápido y van a ir a peor. Eso es seguro, porque no tenemos dinero para pagar como país. Segundo, a nivel de seguridad como propietario, no ha ido a mejor, ha ido a peor y por eso nos han hecho a todos contratar seguros de impago. Al final, a quien han beneficiado es al lobby de las aseguradoras y por otro lado, tenemos todos miedo de que nos impaguen, aunque realmente el problema es muy bajo, será del 1% o poco. O sea, la tasa de impagos es muy baja en España, pero nos meten miedo. Es como cuando entras a Estados Unidos y está todos los policías armados. Te meten miedo para que no metas drogas, para que no metas armas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Te meten ahí miedo. Y luego una vez te pasa, pues tienes el seguro de impagos que sin ningún problema te lo saca y te cuesta un 4% de alquiler y ya está. O sea, esa es la solución a todos los problemas. Ya está, un seguro de impagos. ¿Quién es el mayor afectado? No es el propietario, es el inquilino, porque el seguro de impagos le va a pedir un 35% de capacidad de pago, es decir, que el alquiler no suponga más de un 35% de sus ingresos familiares. A nosotros se nos quedan cientos y cientos de personas fuera porque no pasan el seguro de impagos. Entonces, realmente a quien están perjudicando con estas leyes no es al propietario, es al inquilino. Ujú. Luego, otra persona comentaba, Diego, hay un factor determinante en la composición de la cartera, que es la edad. No es lo Sí, mismo tener 40 que tener 76, dice. Y efectivamente esto es así, pero esto es así más que nada porque nuestras metas financieras y nuestro horizonte temporal es distinto. Con claro. 40 años nuestras necesidades son unas y a lo mejor pues estamos invirtiendo a 5, a 10, a 15, a 20, a 40 años vista y con 76 años nuestras metas financieras son otras. No es tanto la edad que tienes como que tus necesidades son distintas, ¿no? Y luego otra persona pregunta, ¿es buena opción cuando se tiene poco patrimonio disponible
invertirlo en un hedge fund democratizado que te permite invertir tickets mínimos más bajos a los hedge funds tradicionales. Para mí, ay, Sí. no, responde tú. No, no, Perdón. no, yo simplemente comentaría que el producto hedge fund, pues bueno, esto entra dentro del ámbito de la inversión alternativa, esto que comentábamos antes, que tiene que ser una parte minoritaria de la cartera, ¿no? Lo más importante de una cartera financiera es la bolsa y la renta fija y la liquidez, y jugar con esas tres. Luego hay una pequeña parte con la que podemos dar un poco de chispa a esa cartera, que es pues eso, las inversiones alternativas, que puede ser ese oro o ese Bitcoin, si es que nos gustan las criptos, o el capital riesgo o hedge fund, que efectivamente pues, la nueva regulación permite que según qué patrimonio, según qué perfiles de riesgo puedan exponerse al mundo hedge. Pero claro, si tienes poco patrimonio disponible, meterlo solo ahí, a mí me parece poner todos los huevos en la misma cesta. No sé cómo lo ves tú, Diego. Para mí, hay que centrarse en una cosa cuando tienes poco patrimonio. Formación, crecimiento de tu vaca lechera, que es salario, por tanto vas a necesitar más formación porque vas a tener que generar más impacto en la empresa, en la existente o en la nueva. Tener valor de hablar con tu jefe y decirle, pero no tu jefe directo, sino el jefe de verdad, ¿vale? El dueño de la compañía, y decir, ¿qué esperáis de mí? ¿Cómo puedo crecer aquí? Y luego, si tienes un negocio, inviértelo en el negocio. No patrimonialices demasiado pronto. Eso es un problema que tenemos en general en la academia, que vienen con muchos miedos porque sienten que igual España hay poca seguridad jurídica, que el mercado está un poco de decir, ostras, no sé por dónde me va a salir, necesito ya asegurar mis huevos, ¿no? Y entonces me meto a construir mi granja. Nosotros hacemos mucho una metáfora entre un soldado que está en la guerra en Vietnam y que quiere construir su rancho cuando acabe la guerra. Espérate a acabar la guerra. Ahora estás en guerra. Entonces estás creciendo tu patrimonio. Céntrate en una cosa. Primero, en alimentar la vaca lechera. Una vez ya sea grande, si puedes tener dos vacas lecheras, mejor. Y luego ya tu fábrica de quesos, que sería tu patrimonio. Empezar muy pronto a diversificar demasiado y a patrimonializar, para mí no tiene sentido. Ujú. Otra persona nos pregunta por los planes de pensiones. Diego dice, estoy leyendo que son traspasables, que efectivamente son traspasables los planes de pensiones, al igual que lo son los fondos de Mm. inversión. Y dice, de ser así, ¿podría seguir aportando al mismo plan y en algún momento, por ejemplo, cuando se produzca una mayor volatilidad, pasar ese plan de pensiones a un monetario y luego volver? Y en caso de que lo hiciera, ¿qué coste o qué impacto fiscal tendría? Bueno, si lo desearas, podrías hacerlo, porque efectivamente tú puedes traspasar tu dinero de un plan de pensiones a otro cuando quieras y no tiene ningún tipo de impacto fiscal ni de coste. Ahora, eso se llamaría hacer market timing, ¿no? ¿Qué es el market timing? Pues intentar entrar o salir del mercado en función de cuáles son tus perspectivas de lo que va a hacer el mercado el día siguiente. Si va a seguir subiendo, si va a bajar o qué es lo que va a hacer, ¿no? El market timing es una estrategia muy peligrosa porque nos puede salir el tiro por la culata, ¿no? Si tú, por ejemplo, en el ejemplo que ponía esta persona que pregunta, Sí. tienes un plan de pensiones de bolsa, ¿no? Y ves que la bolsa pues está atravesando una corrección, una caída puntual. Pues igual dices, ay, pues voy a llevarlo todo a monetario y así me ahorro la caída. Bueno, es que para cuando tú haces eso, es muy posible que ya te hayas llevado buena parte de la caída. Y a lo mejor para cuando quieres volver desde ese monetario otra vez al plan de pensiones de bolsa original en el que estabas antes, lo que has hecho es perderte muy buena parte del repunte, porque claro, los repuntes no avisan. Igual que las caídas no avisan, los rebotes del mercado tampoco avisan. Y entonces, o sea, intentando ahorrarte la caída, lo que haces es perder dinero, porque parte de la caída ya te la has llevado de todos modos, y como te has perdido muy buena parte del rebote, acabas volviendo al mismo producto en el que estabas antes y encima entrando más caro, ¿no? Entonces, esto que os comento es que pasa mucho. O sea, de hecho, hay muchos estudios académicos que analizan cómo la gente intenta huir de las correcciones e intentando huir de las correcciones acaba perdiendo dinero, ¿no? Y cuanto menos toques, en ese sentido, siempre y cuando vayas a largo plazo, que cuando tienes un plan de pensiones, supuestamente vas a largo plazo, estás ahorrando para tu jubilación. Pues si estás ahorrando para tu jubilación, por favor, tened mucho cuidado con ese market timing, puede que no salga a cuenta, puede que incluso sea perjudicial y lo único, a medida que os vayáis aproximando a esa fecha de jubilación, a esa fecha en la que queráis reembolsar el dinero, pues ir reduciendo el nivel de riesgo, ir reduciendo la exposición a bolsa y ahí sí
id aumentando pues eso, la exposición a planes de renta fija o incluso monetarios, porque ahí sí que nos podéis permitir el lujo de que venga una corrección del mercado. Pero que eso sea porque os vais acercando a la fecha de reembolso, no porque se esté produciendo una caída y la queráis esquivar. No sé cómo lo ves tú, Diego. Totalmente de acuerdo. Bueno, pregunta a otra persona. Llevo 10 de 10 a 15 años aportando mensualmente a un par de fondos. Ujú. Y dice, ¿qué debo hacer? ¿Seguir los mismos fondos y aprovechar el interés compuesto? ¿O debo cambiar a otro tipo de activos y si el dinero de los fondos dejarlo ahí o moverlos? ¿Cuánto de mi patrimonio debe estar en esos fondos? Bueno, este tipo de preguntas no podemos resolverlas, ni Diego, ni yo, ni nadie, porque no podemos hacer asesoramiento financiero. Primero, porque no es el propósito de estos webinars, que son meramente educativos. Y segundo, porque como ha recordado Diego a lo largo de toda la sesión de hoy, una buena planificación financiera es personalizada. O sea, no podemos, o sea, para poder responder, suponiendo que tuviéramos la capacidad, la posibilidad de responder a tu pregunta, es que necesitaríamos saber muchísimas cosas más. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son esos dos fondos? ¿A qué plazo estás invirtiendo? O sea, un montón de cosas, ¿no? Y en función de un montón de información más, pues sí, decirte, pues no, está muy bien que estés en esos dos fondos, quédate en ellos, no reembolses, no traspases, quédate, pero abundamos un poco más en lo mismo, ¿no? Hay que hacer una buena planificación de la cartera y que esa planificación se ajuste a nosotros como un guante, porque si no, lo que vale para uno no tiene por qué valer para otro. Igualmente a nivel de diagnóstico, si no superan el 7-8% anual de rentabilidad, yo buscaría asesoramiento financiero. Mm. Bueno, hay algunas personas que preguntan también que cuál es el primer paso que tienen que dar para empezar a invertir en bolsa. Pues desde un punto de vista meramente operativo, lo primero que tenéis que haceros es abriros una cuenta de valores, una cuenta en la que podáis pues, comprar tanto acciones como fondos de inversión o el producto financiero que queráis. Por ejemplo, en el caso de MyInvestor, si os abrís una cuenta, al mismo tiempo de que os estéis abriendo esa cuenta corriente, se os está abriendo una cuenta de valores, con lo cual desde el minuto uno vais a poder comprar bolsa o invertir en fondos si así lo deseáis. Si no lo queréis hacer a través de MyInvestor, pues ya podéis recurrir a otros bancos o a un broker y pues lo dicho, ahí os abrís una cuenta de valores y pues bueno, ahí ya es elegir las acciones o elegir los fondos que consideréis. ¿Qué opinas del crowdfunding inmobiliario? Diego, preguntan. ¿Qué visión tienes de ese tipo de activo? Pues creo que siempre y cuando se pueda apalancar está bien, porque vas a tener una buena diversificación, vas a poder apalancarte en un gestor tercero. Hablamos otra vez de apalancamiento. Yo puedo apalancarme en recursos financieros, o sea, es decir, en deuda con banco, que me presten dinero y a cambio yo lo puedo invertir a mayor tasa de interés y de ahí repagar su deuda fácilmente. Y me puedo apalancar en recursos de terceros a nivel operativo. Y un crowdfunding inmobiliario es muy interesante, sobre todo si no sabes, perdón, si no sa- por dos motivos, ¿vale? Uno, si no sabes suficiente, que sería un poco como si fuera un indexado o un ETF, un fondo, ¿no? Pero si ya sabes hacerlo, pues no tiene mucho sentido, porque tú como gestor siempre vas a conseguir mejores oportunidades. A nosotros nos pasa, hay alumnos o miembros que coinvierten con nosotros porque o no saben todavía suficiente, que ahí es donde entramos nosotros a darles todo el criterio de inversión, o sea, que sean autosuficientes para buscar sus propias oportunidades. Y dos, porque a lo mejor no están en la fase, están en la guerra a Vietnam levantando su empresa o trabajando muy duro y entonces lo que quieren es esos, yo no lo llamaría ahorros, sino sobrante de ingresos, invertirlo con alguien profesional. Entonces las plataformas de crowdfunding hay algunas muy buenas. Vosotros en MyInvestor trabajáis con Urbanitae y bueno, hay otras, obviamente, sí que tiene sentido. Pero otra vez de nuevo volvemos a si contribuye a tu plan de vida. Bueno, otra pregunta que hacen, y además se repite bastante, Diego, es ¿qué lecturas recomiendas? ¿Algún libro, uno, dos o tres, que te parezcan interesantes precisamente para eso, para comenzar a formarse? A ver, hay libros muy fundamentales, tanto de inversión financiera como de inversión inmobiliaria, ¿no? El otro día, por ejemplo, coincidí con Carlos Galán, que le respeto muchísimo, y él ha escrito un libro de iniciación a la inmobiliaria. Luego hay un montón de cuentas en redes sociales que tienen bastante criterio. La mía, yo no hablo de inversión, digamos, de iniciación,
Yo hablo de inversión un poquito más avanzada. Una ya tienes algunos activos, algunos inmuebles, fondos, etcétera. Cuando tienes tu cartera para que no caigas en errores pues de fiscales, de estructuración, de no correcta planificación. O sea, le sirve a cualquiera, ¿no? Luego ya hay libros más avanzados. Yo este verano me he leído libros como de sociología hacia el dinero. Yo quiero saber cómo pensamos el ser humano hacia el dinero. Y entonces luego veo cómo otra gente está invirtiendo muy bien y digo, oye, ¿qué diferencia hay entre los ricos y los que no son ricos? Y unos piensan a largo plazo y piensan en un tipo de activos, usan la deuda, son una serie de aspectos muy básicos, pero que la gente que inicia no se atreve o todavía no está en esa fase de entendimiento. Entonces, cualquier libro fundamental básico te va a servir y luego ya si quieres ser más específico o específica, pues te metes con algunas cuentas de YouTube y algunas cuentas de Instagram de gente con criterio. Es muy importante que compares bien y que alguien con criterio que ya sabe le digas, oye, recomiéndame alguna específica. Ujú. Bueno, yo aprovechando la pregunta, quería recomendar un libro de dos compañeros de la casa, de No lo Carlos sé. Sasso precisamente y de Ana Antón, que se llama Invertir de forma inteligente nunca fue tan fácil. Y este es un libro muy, muy sencillo, muy, muy divulgativo, que está especialmente pensado para aquellos que no tienen ni idea o que saben poquito del mundo de la inversión, porque además está estructurado de tal manera que va pasando por todos los conceptos necesarios, ¿no? Estructura muy bien la cabeza para que os podáis hacer una idea de cómo funciona todo el mundo de la inversión, todos los productos financieros que hay a vuestra disposición, los pros y los contras. Y además está escrito de una manera muy ágil, muy amena, muy divulgativa, ¿no? O sea que si no tenéis mucha idea del tema y queréis el primer libro para empezar, pues eso, se llama Invertir de forma inteligente nunca fue tan fácil, de Carlos Sasso y Ana Antón. Estuvimos hablando el otro día del libro, Nuria Rocamora y yo, es verdad. Ese es un buen sitio para empezar. Ujú. Por cierto, me preguntan también los asistentes, Diego, que has hablado de un foro que se va a producir ahora. Cuéntanos ese Sí. foro, cuál es y dónde será y quién. Pues se llama Capital Growth Experience, mira, lo podemos poner aquí en el chat si os parece y así lo veis, ¿no? Es en la web, Capital Growth Experience. En el que vamos a hablar de cómo generar el plan de vida. Entonces, realmente es un curso de 3 días, vamos a estar 10 horas al día, o sea, súper intensivo, en el que voy a dar yo 7 contenidos, 7 bloques de contenido, como si fueran clases, cada una especializada. Por ejemplo, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de cómo estructurar si tienes que invertir en los activos desde persona física o desde una sociedad. Vamos a hablar de planificación financiera, de planificación de deuda, cómo trabajar con bancos, vamos a hablar de planificación fiscal. Van a estar todos los profesores y mentores de Vivex y además Carlos Aso y Nuria Rocamora van a tener una mesa redonda en la que yo les voy a hacer una entrevista y van a hablar muy bien sobre cómo trabajar con los bancos, sobre cómo invertir y la tesis de inversión que debe tener una persona. O sea, todo lo que hemos estado hablando aquí, ellos van a estar hablando, ¿no? Y además tenéis 2 entrevistas que les hice yo en YouTube que fueron súper interesantes. Luego va a estar también José Elías, que le voy a entrevistar, va a estar Mario Conde también. Bueno, vamos a ser ahí un grupo de gente súper potente y van a ser 3 días súper intensos. Esperamos tener unos 1.000 inversores, no quedan muchas entradas, así que quien quiera comprarlas, ahí las tiene. Hay 3 tipos de entrada. La diferencia principal entre la más económica y la menos económica es que la menos económica está más cerca del escenario y luego además tiene eventos por la noche de networking, ¿vale? Por ejemplo, la cena cóctel VIP, el segundo día por la noche, 350 inversores. Y al día siguiente la Latino Experience también, que también seremos más de 300. Entonces, principalmente la diferencia es el networking, porque para mí el entorno es lo más principal, ¿no? Lo principal que tienes que tener dentro de eso. Así que os vais a llevar contenido, motivación, vais a volver transformados y luego también la red de contactos súper potente. Bueno, pues nada, nos acercamos ya al filo de las 7:30, tenemos que cerrar el webinar aquí. Me da un poquitín de Muy bien. rabia porque se han quedado algunas preguntas sin contestar, pero bueno, animo a aquellos que hayan preguntado que reenvíen esas preguntas al consultorio del blog y se las intentamos contestar o que nos las planteen en redes sociales. También he puesto en un momento en el chat el Instagram de Diego.
No sé, Diego, si quieres comentar algo de tus redes sociales o algún otro punto en el que la gente te pueda contactar para preguntarte o para, bueno, pues para ubicarte al menos y ver los contenidos que generas. Pues yo encantadísimo de todas estas preguntas que habéis hecho, hacéis un copia-pega y me las mandáis en privado por Instagram y yo encantadísimo de responderlas, ¿vale? Bueno, Así tu Instagram que era, espera, lo puse por aquí, pero se me... barra baja, lo he puesto ya aquí, @barra baja Diego Moya y ahí tenéis en mi bio el link directo al curso evento de Madrid en el que van a estar Nuria Rocamora y Carlos Aso, que va a ser súper interesante. Y luego aparte en Instagram, pues yo voy respondiendo a las preguntas que me hacen y bueno, a todo el mundo se le responde, ¿vale? En mi cuenta. Así que copiad, pegad la pregunta. Nos sabe mal no haber podido responder tantas, pues que ha habido un montón y podíamos haber Sí, ha estado habido aquí 7 horas. muchísimas y bueno, al final pues lo que queríamos con este webinar era hacer una primera aproximación a este tema que es muy complejo, pero bueno, ya sabéis que esto de la formación pues es ir empezando poco a poco y luego cada uno va profundizando y ya van abriéndose nuevos temas y bueno, ya sabéis, insisto que en el blog de Educación Financiera de My Investor tenéis todo tipo de webinars, de contenidos, de podcast, de posts y de todo, o sea que contenido tenéis Súper el que interesante. queráis para aprender y para seguir formándoos. Así que nada, solo me queda darte las gracias, Diego, Diego Moya, fundador de Vibex y emprendedor y inversor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a entender un poquito mejor esto tan complicado de cómo planificar tu cartera. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos tanto en la parte de inversión financiera, que nosotros estamos trabajando mucho con vosotros desde el club, desde nosotros a nivel particular. La verdad es que sois un banco que lo más importante que tenéis es la gente, lo mejor. Así que muchas gracias por estar siempre tan atentos y por participar también en la Capital Growth Experience. Yo espero que ahí todo el mundo salga pues nuevo y con nuevas ideas y nuevos proyectos y desbloqueados totalmente y que consigan todo lo que realmente quieran en la vida, porque se puede hacer con planificación y con cabeza, todo se consigue. Así que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast y espero que haya muchos más. Bueno, me quedo con esa frase de que todo se puede conseguir en la vida si uno se planifica lo suficiente. Muchas gracias también a los asistentes a este webinar por acompañarnos hoy y a todas esas personas que luego nos van a ver en diferido en nuestro canal de YouTube o en el blog y que paséis una muy buena tarde. Un abrazo.